Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con un vídeo respecto a qué fichajes espero que haga el club y de alguna manera cuáles son los movimientos que pienso que se pueden dar de cara al próximo año. Y creo que es un momento interesante para hacer este tipo de predicción, basándome en cuestiones evidentemente deportivas, en informaciones que están saliendo en los últimos tiempos con respecto a jugadores que puedan llegar al equipo y haciendo, digamos, un cocido de toda esta información, pues vamos a hacer, si os parece, este vídeo. Antes de nada, al final, también me gustaría leer vuestra opinión al respecto de posibles movimientos en forma de salida y de entrada que se pueden dar dentro del club, ¿vale? Así que en el cajón de comentarios, ¿vale? Después de ver el vídeo, dejáis ahí vuestra opinión. Pero lo dicho, antes de que puedan llegar o entrar jugadores, que puedan llegar fichajes, tiene que haber, lógicamente, salidas. Y precisamente comenzamos con las salidas que se darán de gente que acaba contrato, que se da por hecho que no van a continuar. Es el caso, por supuesto, de Gareth Bale, Isco Alarcón y Marcelo Vieira, al contrario de Luka Modric, que yo creo que, obviamente, tiene muchas opciones de renovar un año más. A partir de aquí, ventas con mercado o con menos mercado que puedan darse y donde yo vea posibilidades. Evidentemente, como digo, en unos casos más posibilidades y en otros pues bastante menos. Comenzamos con Dani Ceballos, que creo que tiene algo de mercado, vamos a ver cómo se recupera. Ancelotti este año va a contar con él, en invierno no veo que vaya a salir, pero a partir de ahí sí, rinde por momentos en el Real Madrid con las pocas opciones que creo que va a tener, pero jugará minutos, pues a partir de ahí es un jugador con cierto mercado. Se hablaba del Betis, veremos qué es lo que pasa, pero creo que no es inviable que pueda tener novias de cara al próximo verano. Álvaro Odriozola, cedido en la Fiore, sí, va a volver, pero no creo que sea para quedarse. Creo que el Madrid al final lo cedió porque intentó hacer hueco de cara a si se cerraba lo de Kylian Mbappé, no fue así. Bueno, ¿necesitamos un lateral derecho? Luego lo tocaremos ese tema, lo abordaremos, pero creo que no va a ser Álvaro Odriozola y que incluso si sigue jugando bien en la Fiore, pues se puede conseguir vender. Es un jugador que tiene calidad, pero no para el Real Madrid. Jesús Vallejo, efectivamente, no tiene calidad para jugar en el Real Madrid, poco a poco va llegando su fin de contrato y creo que el próximo verano puede ser un buen momento para que, entre comillas, y se entienda bien, nos podremos, deshacer de un jugador que no tiene talento ni capacidad para jugar en el Real Madrid y que más allá de lo que diga alguno de que no ha tenido minutos, es mentira, ha tenido opciones pasadas para ser jugador en el Real Madrid, no ha demostrado tener nivel Real Madrid y además, en vez de proyectarse a nivel de que haya mejorado como jugador sus prestaciones, todo lo contrario, creo que ha sufrido una degresión a nivel deportivo y luego lo tocaremos, el Madrid está claro que busca un central de más garantías. Luego toca hablar de Mariano. Bueno, Mariano, al final, cada vez también se acerca su momento de fin de contrato. Por lo tanto, cada verano en principio debería ser un poquito más sencillo que se le pueda vender. Y en algún momento ha dejado una sensación medio buena. Entonces, bueno, es cierto que tiene 5 millones de ficha, no es sencillo, pero ya este verano estuvo cerca de salir a equipos como el Valencia o el Rayo Vallecano. Pues oye, no descartemos, lo dejamos como incógnita posible salida. Lo mismo Luka Jovic, lo mismo o parecido, pero con más opciones desde mi punto de vista, porque su contrato es más largo, más difícil, es más joven y creo que el club, pues bueno, ve algunos pequeños brotes verdes cuando juega y al final vamos a necesitar algún delantero de garantías puro y Luka Jovic más o menos esa función la puede cumplir. Eden Hazard, pues veremos qué es lo que pasa. Depende también de él, deshacerse de él es muy complicado con un tío que cobra lo que cobra, que aún tiene contrato hasta 2024 y que es difícil de colocar. Quizás el mercado Premier aún tiene algún tipo de posibilidad de que pueda salir el belga allí, pero vaya, yo veo más posibilidades de que se quede y que en caso de que salga sea con una cesión de ficha compartida, donde el Madrid pague parte de la ficha y el club al cual salga pues la otra parte. Reinier, por otra parte, que volverá en verano de sucesión, pues yo creo que va a salir, es de perogrullo, se le buscará salida, mismo caso el de Borja Mayoral. Luego hay casos como el de Lunin, Marco Asensio, que yo ahora mismo descarto que puedan salir, pero en el caso de Lunin veremos si quiere jugar como portero titular en un equipo menor, eso tampoco se puede descartar, pero creo que Lunin está bien en Madrid. Y Asensio creo que está mejorando sus prestaciones deportivas y ahora mismo es un hombre pues que a nivel club siempre se le ha depositado muchísima confianza.
En principio, si se van, pongamos unos 6-7 jugadores que podrían salir y dejar esas fichas libres. Entre los que terminan contrato, como Bale, Isco y Marcelo, y pongamos 3-4 jugadores más que pudieran salir, pues oye, más o menos, podríamos ahí hablar de 6 o 7 huecos libres. Sin tampoco valorar en este momento el factor canterano, algún canterano que pudiera quedarse en el primer equipo del Real Madrid o subir, que ahora también será un asunto que por supuesto toquemos. Pero bueno, vamos con lo primero, para mí fundamental, un lateral derecho a nivel de entradas, ya tocando las entradas, un lateral derecho es de perogrullo que debería de llegar. Lucas Vázquez no es lateral, Nacho Fernández no es lateral y Odriozola creo que no tiene nivel Real Madrid. A mí me valdría incluso un perfil bajo, que no tenga un gran coste económico, pero que, oye, dé la sensación de que puede sumar competencia al puesto. Pedro Porro, por ejemplo, que se ha hablado de él en las últimas semanas, meses, pues es un jugador que quizás no sea muy difícil hacerse con sus servicios y que en el Sporting de Portugal está haciendo una muy buena temporada internacional español y, oye, ahí está. No creo que sea una operación súper compleja y vaya, creo que nos reforzaría el lateral derecho sin tampoco pagar muchísima cuantía por sus servicios. En el lateral izquierdo, pues yo creo que Miguel Gutiérrez va a ser jugador de facto del primer equipo en lugar de Marcelo, compitiendo ahí, entre comillas compitiendo. Yo creo que claramente Ferland Mendy va a ser el lateral izquierdo titular. Pero Miguel Gutiérrez creo que puede tener sitio en el primer equipo del Real Madrid. Luego, por otra parte, pues hay que hablar de un central. Claramente Vallejo debe salir y alguien que pueda mejorar pues el nivel global de la defensa, que es bueno, pero con una alternativa más y buscar alguna oportunidad de mercado. Y parece que Antonio Rüdiger es la opción que está barajando por encima de cualquier otra el Real Madrid. Acaba contrato, a mí me vale, tiene calidad, tiene muchísimo juego aéreo, calidad a los pies, fuerza, aún tiene muchos años para poder dar nivel, 4 años le veo yo compitiendo al máximo nivel, y en el Chelsea, con Thomas Tuchel, lo ha estado haciendo bastante bien, por lo tanto es una muy buena opción, y donde puede alternar con David Alaba en el lateral izquierdo, jugar en defensa de 3, jugar en defensa de 2... En el juego aéreo, como digo, creo que necesitamos un punto de mejora y él con su 1,90 y su potencia de salto, en ese aspecto nos daría muchísima seguridad. Aparte de que en otros aspectos es un central muy, pero que muy interesante. Llega sin traspaso y me parece una opción ideal, parecida a como llegó David Alaba. Vamos al puesto de mediocentro, o bien llegador o bien para ayudar a Carlos Enrique Casemiro, porque se pueden buscar distintas opciones. Si apostamos por un jugador perfil mediocentro, incluso alguno podría apostar dentro del club por Antonio Blanco como jugador del primer equipo, siendo una opción de perfil más bajo, o buscar fuera otro tipo de proyección de jugador extranjero. Tchouaméni del Mónaco me parece un perfil muy adecuado, que la Nations League con Francia, con las bajas, por ejemplo, de N'Golo Kanté, encontró su sitio en la selección de Didier Deschamps y desde luego dio un rendimiento extraordinario. En el Mónaco lo ha estado haciendo muy bien y me parece un jugador que más pronto que tarde va a salir del Mónaco para jugar en un equipo mejor, de más competencia. Así que me parece una opción preferente. Toca hablar, por ejemplo, de otras menos preferentes. Y sí, a mí me gustan mucho los medios franceses y están sonando. Se habla de Tolisso. Bueno, a mí me parece una opción B, por decirlo de alguna manera, y que sí, nos da otra alternativa más, pero creo que no nos mejora, pero ahí está, no se puede descartar tampoco. Lo que sí descarto es Paul Pogba, sinceramente creo que se ha ido enfriando cada vez más, y creo que es porque al final el club ha valorado los pros y los contras, y ha visto más contras que pros. Y luego, pues opciones varias seguro que se pueden valorar, de jugadores llegadores, Aouar, por ejemplo, del Olympique de Lyon, ¿no? U otros, pero así hablando de mercado francés. Pero, por ejemplo, Tchouaméni me parece una opción realmente interesante. Y, por supuesto, en otros países seguro que se pueden manejar otras alternativas. O sea que vamos a ver Florian Wirtz, incluso, que es una especie de media punta que puede hacer de trescuartista quizás en el futuro, del Leverkusen, pues sería una opción realmente muy buena para el Real Madrid. Hablamos de Brahim, que también es un elemento a analizar. Podría volver a la plantilla o cumplir sus 2 años en el Milan. Pienso que al final el futbolista andaluz se mantendrá en el AC Milan y que al final, pues todo esto lo que hace es de alguna manera también dar un foco de seguridad para que se pueda dar el movimiento que rompa la rueda futbolística. Es decir, Mbappé y Haaland. Si metes más gente arriba, así de fuera, a lo mejor vas cerrando un poquito, acotando las posibilidades. Pero ahora, precisamente, amigos, vamos a tocar todo lo que tiene que ver con lo que tenemos todos en mente. Mbappé y Haaland
¿Es posible? ¿Es posible que los dos puedan llegar en 2022? Pues pienso que se puede pelear económicamente y tenemos el músculo financiero para poderlo hacer. Y también el nivel deportivo, por supuesto, somos el Real Madrid. Tenemos dinero y fuerza para los dos, pero, siempre hay un pero en la vida, deportivamente habría que hacer una toma de decisiones bastante contundente, porque sí, al final alguno, claro, habla de esto como si fuera el Subbuteo o como si fuera el PC Fútbol, meter todo atacantes ahí a full, a cascoporro, sin ningún tipo de problema, y creo que al final el Real Madrid, como cualquier equipo de fútbol, lo que tiene que hacer es un equipo, y por meter más estrellas no va a ir siempre mejor. Y además el Real Madrid ya tiene la cronología de los acontecimientos, la experiencia, la parte empírica, la cual ha mostrado que no siempre sirve fichar por fichar jugadores de calidad. Luego los tienes que colocar dentro del tapete, dentro del terreno de juego. Por lo tanto, para mí, si vienen Mbappé y Haaland, Mbappé y Haaland lo que obligan es a Karim Benzema a dar un paso, o bien al lado, como estrella dentro del equipo, o incluso, quedándole un año de contrato, valorar una salida. Pero claro, es que estamos hablando de Benzema, que sí, al margen de tener 34 palos, es que está en su mejor momento, como veterano de guerra, está en su mejor nivel futbolístico. Y a ver quién es el guapo que le dice a Benzema, chao, chao, ya ha llegado tu momento de salir del Real Madrid. Con Florentino Pérez de por medio, esto me parece difícil. Pero nada se puede descartar. Nada se puede descartar. Pero bueno, ahora voy con lo que yo creo que va a hacer el Real Madrid. Me da que el Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, lo que prefiere es lo siguiente. Mbappé, por supuesto, llegar en 2022, todo está, parece atado y bien atado, pero luego Erling Haaland cerrar algún tipo de acuerdo ejecutable para 2023 con el Borussia Dortmund, con el cual, por supuesto, al final uno tiene que negociar, porque Haaland no va a venir sin traspaso. Nada que ver con lo de Mbappé. Y luego, ejecutando esta opción para 2023 significa que al final pues lo dejas allí en la Bundesliga un año más. Convencerle de que un año más vale la pena para luego hacer la cuadratura deportiva dentro del Real Madrid con la salida de Karim Benzema en 2023, que es cuando termina contrato. Creo yo que el Real Madrid va a mover un poco el asunto por esos tiros. Y luego un ataque al final. Mbappé, Benzema y Vini Jr. como tres atacantes, obviamente titulares, sumándolo a los Marco Asensio, Rodrigo Goes, veremos Eden Hazard y con, creo, Luka Jovic, que me da la sensación de que va a seguir la próxima temporada, y ahí le puedes sumar incluso algún canterano que pueda ayudar al ataque en un momento determinado, jugadores de proyección y calidad como Peter Federico, Sergio Arribas, etcétera, ¿no? Así que yo creo que opciones y alternativas en ataque tendríamos solo, entre comillas, solo sumando a Kylian Mbappé, a Benzema, Vini y compañía. En resumidas cuentas, espero pues unos 5 movimientos aproximadamente de calado, es decir, no muchísimos, pero por supuesto movimientos de jugadores top, donde se establezca también incluso un par de canteranos en el primer equipo, hablando de Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, que por puestos y calidad veo que tienen opciones, y lo dicho, luego 3-4 fichajes top con un lateral derecho de perfil un poquito más bajo, y ahí el tema de los 3 o 4 jugadores top también dependerá de lo que se vaya a decidir y de lo que el propio Erling Haaland vaya a decidir con respecto a su futuro, porque a lo mejor al final es que no viene al Real Madrid. Esa es una opción bastante realista. O sea, al final tienes que pelear con equipos de la Premier para hacerte con los servicios del delantero noruego. Veremos, en tal caso, en el sentido de que Haaland decida jugar en el Real Madrid, si se decide romper la rueda futbolística este año o darle un carácter más natural a todo, que yo pienso que en cierto modo sería lo adecuado, y romperla de cara a 2023, con Benzema terminando contrato ese mismo verano, con Mbappé viniendo en 2022 y con Erling Haaland viniendo en 2023. Así que nada, chicos, ese ha sido el vídeo, macro vídeo, con respecto a fichajes de cara al 2022. Espero que os hayáis quedado hasta el final y que me dejéis, lo dicho, en el cajón de comentarios vuestra perspectiva de proyecto de cara al Real Madrid 2022 en materia de fichajes, en materia de salidas. Todo esto lo iremos actualizando, pero bueno, en estas fechas tan señaladas yo vea interesante hacer un vídeo al respecto de lo que pienso y de lo que creo que puede ocurrir de cara al próximo verano en forma de fichajes. Veremos si rompemos o no la rueda en 2022.